Hola, hola mi gente de Escuela Andina de United Education, profesores, teachers, estudiantes universitarios en todo Colombia. Soy Marty, nuevamente CEO, fundador de United Education. Bueno, este pequeño tutorial va a ser muy corto porque ya hemos hecho muchos videos. Sabemos que no tienen calidad de edición, bueno, muchas cosas, pero estamos con los pocos recursos que tenemos tratando de mejorar las cosas siempre. Vamos a hablar de un tema, de una pregunta que me hicieron hoy que me pareció bastante interesante, que no me la habían formulado, pero aprovechamos para hacer el videito. ¿Cuál es la pregunta? Me decía una chica esta mañana, una persona de Bogotá, me decía, profe, ¿cuál cree usted que es el idioma más difícil de aprender? Porque no he podido con el inglés, entonces, pues, si tuviera otra opción de aprender otro idioma, ¿cuál sería? Muy buena pregunta. Eso desmitifica muchas cosas, esa pregunta, entonces hace que tengamos un norte más claro sobre el tema. En realidad, el inglés no es la lengua más difícil y llegar a otro idioma no va a ser una opción más fácil que no aprender el inglés. ¿Listo? Número uno, todos los idiomas tienen su grado de complejidad. Con el simple hecho que ustedes miren a su alrededor, camisa, chaqueta, buzo, reloj, lápiz, celular, computador, cuadro, puerta, otro celular, cuaderno. Todo tiene un nombre en cualquier idioma, sea en francés, o sea en alemán, o sea en el inglés. Entonces, si ustedes miran a su alrededor, van a ver que ya hay 100 o 200 palabras que ustedes tienen que memorizar. Entonces, ténganlo clarísimo. Todos los idiomas tienen un grado de dificultad, número uno. Número dos, que una persona que aprende un idioma, o sea, que ya habla dos, pueda aprender más fácil un tercero o un cuarto idioma, es correcto, es cierto. Pero no es porque el cerebro desarrolla habilidades inhumanas, pues, y ya diga, no, por arte de magia lo aprendí. No, es porque la persona ya tiene una hoja de ruta, un mapa. De la misma forma que aprendió el inglés, con estructuras presente simple, pasado, futuro, va a aprender las mismas estructuras que existen en el francés. Présent simple, passé composé, passé simple, futur proché, futur anterior. Entonces se modifican un poco, pero en general todo es la misma estructura. Entonces la persona ya tiene ese algoritmo creado en la cabecita y va a aplicar las mismas técnicas que aprendió, que usó o que le enseñaron para aprender el primer idioma, las va a aplicar para aprender el segundo o tercer idioma. Número 3, no todas las personas tienen un mismo nivel hablando 10 idiomas, ¿sí? Esos son mitos que existen y a veces hasta yo he visto en artículos de semana del tiempo de que no, que la persona o el portero que habla 5 idiomas, decían una vez un artículo, que el alcalde, el candidato para alcaldía que habla 4 idiomas. Con el portero nunca me conocí, pero con el alcalde, el candidato sí. Y yo le pregunté, le dije, ¿usted habla 4 idiomas? Me dijo, sí. Le dije, ¿a qué nivel? Me dijo, ay, bueno, uno tengo certificado E1, listo, lo hace, el inglés. El francés lo hablo en A1, el alemán en A1, el otro medio lo balbuceo. Ojo, ¿cuál es el punto? Uno puede hablar 10 idiomas, pero no todos los puede tener en el mismo nivel. Como docente, como filólogo, considero que máximo uno puede hablar 2 o 3 idiomas en B1. El idioma nativo de uno, un segundo idioma y un tercero haciendo un esfuerzo. Ya los otros idiomas uno los habla A2, A1, ya varía, ¿listo? Cuando decían que el Papa habla 15 idiomas, pues es un mito. Pueda que sí supiera expresiones o pudiera hablar, sostener pequeñas conversaciones. Podría hablar 10 idiomas en A1, 3 en B1, ¿listo? Ojo, aclaro, abro paréntesis. No significa que no se ha de admirar una persona que habla más de un idioma. Maravilloso. Es una cosa que siempre dicen los estudiantes. Profe, usted solamente habla inglés y yo le digo, corrijo. No solamente hablo inglés, hablo inglés. Con eso es suficiente para decir ya domino 2 lenguas y ya domino una tercera lengua. Hay que cambiar eso. No solamente hablo inglés, sino hablo inglés. O sea, ya con eso es suficiente. ¿Listo? Bueno, número 4. En orden de dificultad, yo le explicaba a esta chica cuál es la dificultad de cada idioma dependiendo del lugar de nacimiento de nosotros. Los idiomas se dividen en lenguas anglosajonas, en lenguas romances, en lenguas orientales, en lenguas árabes, en la lengua rusa. Nosotros al aprender francés, inglés, portugués, italiano, alemán, tenemos la ventaja de que nosotros compartimos alfabeto de la A a la Z, con algunas variaciones, pero en general el alfabeto es el mismo. Algunas variaciones como en el francés que tienen acento circunflejo, que tienen las tildes para diferentes lados, tiene una denominación técnica, es un poco diferente. En la pronunciación varía también.
o el portugués, o el alemán, que tiene unos recursos antes de empezar a aprender toda la gramática. ¿Sí? Eso es importante tenerlo supremamente clarísimo. Pero realmente en un nivel de dificultad, en una escala de 1 a 10, estaríamos hablando de un 5 porque compartimos alfabeto. Una vez ya entendido eso, vamos a decir el top. Número 1 del idioma más complejo, los idiomas japonés, mandarín, chino, en general los idiomas orientales, que tienen otras divisiones, otras ramas de aprendizaje. Entonces son muy complejos porque para un latino, para un americano, ¿sí?, no va a ser fácil porque tiene que aprender todo un sistema de alfabetos diferentes basado en símbolos. ¿Listo? Entonces se demora en promedio, dicen los expertos en esas lenguas, que una persona del común se demora entre 3 a 5 años en dominar un idioma como el japonés, el mandarín, las derivaciones del japonés, etc. Número 2, tenemos las lenguas árabes. Tampoco compartimos el alfabeto con los árabes, entonces ellos también tienen otro tipo de símbolos, otro tipo de alfabeto, lo cual nos dificultaría más el trabajo. 4, el ruso. Aunque ellos comparten algunas cosas, el ruso tiene unas particularidades y unas características propias de su idioma. ¿Por qué pasó eso? Pues porque ellos fueron lugares que no pudieron conquistar hace muchos años los conquistadores, el Imperio Romano, después los ingleses, los franceses, los italianos, que sabemos que ellos colonizaron y conquistaron muchos territorios alrededor del mundo y por esa razón heredaron cultura, religión, hábitos, etcétera. ¿Listo? Número 4 en dificultad, se cree que es el alemán, el andalasio, que es una derivación del alemán, y hay otras derivaciones del alemán que son un poquito más complejas porque tienen otras cositas que no, carecen de cosas que tienen los otros idiomas y tienen otras cosas que no tienen los otros idiomas. ¿Listo? Después, ¿qué le sigue? En dificultad, para mí el francés, el portugués, porque aunque se parezcan mucho a nuestra lengua, al español, que sería una ventaja, no es del todo ventajoso tampoco porque el español, esas lenguas tienen, ahí incluyo el español incluso, las lenguas romances como tal, tienen diferentes conjugaciones de los verbos. Entonces los verbos nos van a cambiar en plural, singular, en tercera persona, en el vosotros que usan los españoles, en el ustedes que usan los latinos, tú que usan los latinos de Centroamérica todo el tiempo. Y hay muchas variaciones, ¿listo? Le sigue, por último, el inglés, que es un idioma que realmente es la lengua mundial oficial porque en estructura gramatical es muy sencilla de aprender. La dificultad del inglés radica en que el inglés tiene muchísimo vocabulario. Lo hablan alrededor de 3.000 millones de personas en todo el planeta Tierra, porque es la lengua más fácil de aprender en cuanto a estructura gramatical, pero sí es muy compleja porque es muy rica en terminología. ¿Sí? Entonces, pues ya teniendo una vez claro eso, espero que les quede clarísimo. El inglés es una lengua maravillosa. Todas son lenguas maravillosas, pero todas requieren cierto grado de dificultad. Para concluir, ¿en dónde lo hablan? Inglés lo hablan en casi todo el planeta Tierra como segunda lengua. El francés, digamos que el español es la segunda lengua, después del español y el mandarín y el chino, obviamente por el tamaño de la República China. Obviamente va a ser un idioma bastante grande, bastante hablado por miles de personas, ¿cierto? El hindú también es otro idioma que es muy hablado, pero por la cantidad de gente que ellos tienen. Pero le sigue después el español, que lo hablan desde España hasta México, Argentina, la zona donde ellos nos conquistaron hace 500 años más o menos, y nos heredaron todas esas cosas. Entonces sería la tercera lengua más hablada después de las lenguas orientales como tal. Le sigue el francés lo hablan en 25 países del mundo aproximadamente, sobre todo en países del norte de África que fueron conquistados por Francia. En Europa, en varios territorios lo hablan, como tal en Francia, en unos 2 países adicionales, si no estoy mal, en Noruega también hablan el francés. Hay países en Europa que hablan hasta 3 idiomas oficiales, digamos el sueco, el inglés y otra denominación. Y luego de ese francés, pues está el alemán, que ya lo hablan en un número reducido más de países, pero también lo hablan en muchas partes de Europa. Existen 2 idiomas muy interesantes, muy curiosos para mí. En total existen más de 500 idiomas comprobados y registrados de tribus, de aldeas, de derivaciones, de todo. Hay 2 idiomas muy chéveres, que es el papiamento, que es un idioma que se habla en algunas islas de Centroamérica y de África, que es la mezcla entre el español, el francés y el inglés, o el portugués, el francés y el inglés.
esas dos derivaciones de papiamento. Se habla al mismo tiempo las dos lenguas. Por exemple, je peux parler français, mais je te dis une chose dans autre langue. Si tu veux, así, if you wanna practice English, it's very important that you realize a lot of exercises todos los días. Ahí les hablé papiamento, la mezcla de los tres idiomas, me parece muy chévere. Y el Esperanto, que es un idioma que crearon casi a principios del siglo XIX, un gran filólogo que se tomó el trabajo de hacerlo, y él dijo, quiero crear una lengua mundial para cerrar las barreras, las brechas entre los países. No funcionó, ¿por qué razón? Infiero porque cada país quiere mucho su cultura, su idiosincrasia, su idioma, y es tanto patrimonio cultural como histórico el idioma de cada país. Entonces obviamente la gente no iba a dejar de hablar su idioma nativo. Pero hay personas, hay como alrededor de 300.000 personas que hablan el esperanto del papiamén y esos idiomas raros. Y hay por abajo, hay muchas denominaciones de idiomas. Las lenguas son algo maravilloso, infinito, mutan, cambian con el tiempo, las lenguas evolucionan, no va a ser igual la lengua latina dentro de 50 o 100 años, probablemente si hay mucha influencia extranjera como inglés o francés, probablemente en un futuro, yo creo, infiero argumento, que posiblemente el idioma de los latinos sea un papiamento, que sea la mezcla de dos o tres idiomas, ¿sí? O posiblemente no, posiblemente se oficialice el inglés como segunda lengua, pase alguna cosa, una invasión, una cosa, una guerra que esperemos no, pero que pueda modificar el curso de lo que nosotros proyectamos, ¿listo? Por último, chicos, hay que estudiar, aprender de la cultura de cada país, la comida, las ciudades, todo. Hay más de 2 millones de ciudades del tamaño de Medellín en el mundo entero, 2 millones de ciudades, y ahí para abajo podríamos hablar de casi 15 millones de ciudades de tamaño medio y pequeño. Entonces hay mucho que descubrir, mucho que investigar, mucha gastronomía, mucha música, muchas religiones, hay que quitarse prejuicios de la cabecita, hay que dejar de juzgar, hay que desenfrascarse, hay que salir de esa burbujita. ¿Listo? Les habló Marty de United Education. Chao, chao, chao.